Cuando cierro los ojos todavía puedo escuchar aquel eco que retumbaba en mi cabeza el día en que todo comenzó a desmoronarse. El sonido de las voces elevadas, las miradas esquivas, el peso de una traición que jamás hubiera imaginado provenir de quienes más amaba. Mi nombre es María, tengo 70 años, y por más de 4 décadas fui la columna invisible de una familia que parecía sólida. Madrugadas preparando café para mi esposo Raúl antes de que saliera a trabajar, tardes interminables cosiendo uniformes para poder pagar los estudios de mis hijos, noches de desvelo acompañando la fiebre de Miguel o los llantos silenciosos de Manuela cuando la primera decepción amorosa le rompió el corazón. Viví cada uno de esos momentos con la certeza de que algún día todo valdría la pena. Que los sacrificios se transformarían en gratitud, que los silencios guardados se convertirían en abrazos sinceros. ¡Qué ingenuidad la mía! Recuerdo claramente aquella mañana de otoño. El olor a tierra mojada todavía flotaba en el jardín después de una lluvia corta, y yo había abierto las ventanas de la cocina para que entrara el aire fresco. Preparé bacalao con papas, el platillo favorito de Manuela cuando era niña, y adorné la mesa con un mantel bordado por mis propias manos, aquel mismo que cosí cuando ella entró a la universidad. Lo hice con una ilusión que ahora me parece absurda. Pensaba que quizá recuperaríamos algo de lo que se había perdido entre nosotras. Pero cuando Raúl entró por la puerta con su expresión cansada y los ojos grises que ya no brillaban como antes, supe que ese almuerzo no sería como los de antes. Tras él llegaron Manuela y su esposo Ricardo, un hombre que siempre me había incomodado. Su sonrisa nunca alcanzaba los ojos, y su manera de posar la mano en el hombro de mi hija me parecía más posesiva que cariñosa. Ellos no vinieron a compartir una comida. Vinieron con documentos en mano, con argumentos ensayados, con una decisión ya tomada. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Manuela, evitando mi mirada. Me senté despacio, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. El sonido del reloj de pared marcando los segundos se convirtió en un martillo constante. Ricardo tomó la palabra, con esa voz grave que usaba cuando quería sonar convincente. «Doña María, usted ya no puede seguir viviendo sola en esta casa. Es demasiado grande, demasiado peligrosa para alguien de su edad. Hemos encontrado un excelente residencial para personas mayores, moderno, con jardines, actividades, todo lo que necesita». Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Como si yo debiera agradecer que pretendieran arrancarme del único lugar que guardaba la memoria de mi vida con Raúl, de mis hijos, de mis padres incluso. Quise responder, pero Manuela me interrumpió colocando una carpeta sobre la mesa. «Ya arreglamos todo. Solo falta su firma». En ese instante sentí que el aire se me escapaba. La cocina, que siempre había sido refugio de aromas y risas, se volvió un cuarto extraño, lleno de sombras. Vi a Raúl bajar la mirada, incapaz de enfrentarme. Y entendí que él también lo sabía, que de algún modo había consentido en silencio. «Antes de continuar, permíteme pedirte algo importante. Asegúrate de estar suscrito al canal. Estas historias son más que palabras. Son fragmentos de vidas que podrían ser la tuya, la de tu madre, tu abuela o tu hermana. Suscríbete ahora mismo y acompáñame en este viaje, porque nunca sabes hasta dónde pueden llegar estas historias». Volviendo a ese momento, recuerdo cómo mis manos temblaban sobre el mantel bordado. Cada puntada representaba horas de mi vida, noches en vela, esperanzas de un futuro para mi hija. Y allí estaba ella, dispuesta a borrar todo con una simple firma. Intenté apelar a sus recuerdos. «Manuela, esta es la casa donde diste tus primeros pasos, donde celebramos tus logros, donde lloraste tus fracasos. ¿De verdad quieres que la abandone?». Ella tragó saliva y evitó responder directamente. Fue Ricardo quien, con absoluta frialdad, me miró a los ojos y dijo: «Los recuerdos están en la cabeza, no en las paredes». En ese momento supe que no buscaban mi bienestar. Buscaban la casa. Mis recuerdos, mis sacrificios, mis raíces, para ellos no eran más que ladrillos y papeles de propiedad. Ricardo se acomodó en el sillón que había pertenecido a mi esposo durante décadas, como si ya fuera suyo. Encendió el televisor sin siquiera pedirme permiso, mientras Manuela hojeaba los documentos con manos tensas. La escena era grotesca. Mi propia hija, la misma a la que arrullé en las noches de fiebre, participando en un complot para arrancarme lo único que me quedaba.
Yo miraba a Raúl, buscando en sus ojos una chispa de complicidad, una señal de que aún me defendía. Pero él permanecía callado, con la mirada perdida en el suelo. Ese silencio me dolió más que las palabras de mi hija. Era la confirmación de que ya estaba sola. Mamá, entienda, dijo Manuela, con un tono frío, casi mecánico. Nadie quiere hacerle daño. Pero ya no es seguro que viva sola aquí. ¿Y desde cuándo esta casa dejó de ser segura? Respondí con la voz quebrada, aunque con firmeza. Aquí crié a mis hijos, aquí enterré a mis padres, aquí construí cada recuerdo junto a Raúl. No me iré como si todo eso no significara nada. Ricardo soltó una risa breve, seca, cargada de desprecio. Doña María, no sea terca. A su edad, la terquedad es peligrosa. Sentí como mi pecho se apretaba. Cada palabra suya era un golpe calculado para minar mi resistencia. Y lo peor era ver a Manuela permitirlo, incluso apoyarlo. Los días siguientes fueron un tormento. Empezaron a traer agentes inmobiliarios sin consultarme, personas extrañas que recorrían mis habitaciones midiendo las paredes, comentando en voz alta sobre posibles remodelaciones. Yo me quedaba en un rincón, invisible en mi propia casa, escuchando cómo describían la cocina que había sido testigo de mis desvelos como anticuada y el jardín donde Miguel aprendió a caminar como espacio desaprovechado. Cada comentario era un puñal. Y sin embargo, guardaba silencio. No por resignación, sino porque dentro de mí empezaba a nacer una rabia que nunca había sentido. Antes de seguir contándote, quiero recordarte algo. Escribe en los comentarios desde donde nos ves. Me emociona saber hasta dónde viajan estas historias, y cada comentario tuyo es un recordatorio de que no estoy sola en esta narración. Una tarde encontré a Manuela hurgando en mi joyero. Dentro guardaba el collar de perlas que había pertenecido a mi madre, piezas que no tenían precio económico, pero sí un valor incalculable para mí. Cuando la vi cerrar la caja y meterla en su bolso, mi corazón se quebró en 1000 pedazos. Voy a guardarle esto, mamá, dijo, fingiendo preocupación. No vaya a perderse en la mudanza. Pero en sus ojos no vi cuidado. Vi codicia. Pura y cruda codicia. Y fue entonces cuando comprendí que ya no se trataba solo de la casa. Querían todo lo que pudiera representar valor. Mis recuerdos, mis reliquias, mi historia. Esa noche lloré como no lo hacía desde la muerte de mis padres. Pero no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de indignación. Algo dentro de mí despertó. Y me prometí que no dejaría que me despojaran así, que no sería una anciana indefensa arrastrada al olvido. Me levanté al amanecer, con la determinación renovada. Abrí las ventanas y respiré profundamente el aire fresco, impregnado de olor a tierra mojada después de la lluvia nocturna. La luz del sol iluminaba el viejo retrato de mi boda con Raúl, y recordé las palabras que alguna vez me dijo: María, no importa qué pase, siempre debes luchar por lo que es tuyo. Y esa lucha estaba a punto de comenzar. El silencio de la madrugada se volvió mi cómplice. Mientras Raúl dormía profundamente en la habitación, yo recorría la casa con pasos lentos, como si cada rincón quisiera susurrarme un secreto. Me detuve en la oficina que había mantenido intacta desde su retiro. Aquel lugar aún conservaba el olor tenue de madera vieja y tinta seca. Encendí la lámpara de escritorio y mis ojos se posaron en la estantería. Entre enciclopedias polvorientas descubrí algo que nunca antes había notado. Una pequeña puerta metálica, empotrada en la pared. Mi corazón dio un salto. Una caja fuerte. Con manos temblorosas probé fechas que marcaron nuestra vida, nuestro aniversario, el cumpleaños de los niños, la fecha en que nos conocimos en aquella fiesta popular de verano. Nada. Hasta que, casi por instinto, marqué el día en que Raúl me entregó nuestro primer hogar. Ese día que siempre repetía con orgullo, como si fuera el inicio de todo. El clic metálico sonó como un trueno en la quietud. La caja se abrió. Dentro encontré una carpeta de cuero, con las iniciales de Raúl grabadas en dorado. Al abrirla, mis ojos se llenaron de lágrimas, escrituras de propiedades, extractos bancarios, certificados de acciones. Y, entre todos esos documentos, un sobre dirigido a mí, con su caligrafía inconfundible. Mi querida María, decía la carta, si estás leyendo esto, es porque la vida me quitó antes de lo que esperábamos.
Guardé este secreto no por desconfianza, sino por protección. Siempre temí que aquellos a quienes abrimos las puertas de nuestra familia no fueran lo que aparentaban. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para defenderte, para nunca ser despojada de lo que con tanto sacrificio construimos. Te pertenece, y solo a ti. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras acariciaba el papel. Mi Raúl, silencioso y discreto, había tejido en las sombras una red de seguridad para mí. Mientras yo creía que vivíamos modestamente, él había invertido con paciencia y visión. Guardé los documentos más importantes en mi bolso, sintiendo por primera vez en meses que no estaba completamente indefensa. Tenía un arma silenciosa, un as bajo la manga que cambiaría el rumbo de todo. Permíteme detenerme un momento para recordarte. Dale like a este vídeo si sientes la fuerza de esta historia. Tu apoyo mantiene viva esta voz y permite que más personas descubran lo que estamos compartiendo aquí. Con el sobre de Raúl aún en mis manos, regresé a la habitación. Observé a Raúl dormir, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Y pensé en cómo lo amé, a pesar de sus silencios, a pesar de sus omisiones. Él también había visto lo que yo me negaba a aceptar, que el enemigo podía estar bajo nuestro propio techo. Los días siguientes los viví con una calma fingida. Dejé que Manuela y Ricardo siguieran trayendo cajas, que me hablaran de residenciales y de mudanzas. Pero dentro de mí se gestaba una estrategia. Fingí resignación, permitiendo que creyeran que habían ganado. Cuando Ricardo me presentó a un médico amigo para evaluar mi capacidad mental, sonreí cortésmente mientras él hacía preguntas superficiales. Grabé cada palabra en mi celular, sabiendo que algún día serían pruebas valiosas. Cuando Manuela empacaba mis vestidos, diciendo que ya no los necesitaría, guardé silencio. Pero cada prenda que ella tocaba era un recordatorio de la traición que me fortalecía aún más. Una tarde, mientras ellos discutían en voz baja en la sala, escuché a Ricardo decir: «En cuanto firme, esta casa será nuestra». Sus palabras me helaron la sangre, pero también me dieron claridad. No podía seguir esperando. Tenía que actuar. El día que decidí dar el primer paso, amaneció con un cielo plomizo. El viento arrastraba hojas secas por el patio, y cada crujido bajo mis pies me recordaba que los cimientos de mi vida también estaban quebrándose. Pero ya no era la mujer resignada de semanas atrás. Ahora tenía un propósito: defenderme. Guardé en mi bolso la carpeta con los documentos más importantes y marqué un número que encontré entre las notas de Raúl. Era de la doctora Elena Viana, una abogada que había trabajado con él en el pasado. Cuando atendió su secretaria, sentí que la voz se me quebraba al pedir una cita. Pero Elena respondió con firmeza: «Señora María, venga cuanto antes. No está sola». Al entrar en su oficina, 3 días después, el aroma a café recién hecho y el orden meticuloso de los estantes me transmitieron una calma inesperada. Elena me escuchó sin interrumpirme mientras relataba cada detalle: la carpeta de documentos, las presiones de Manuela y Ricardo, las visitas de agentes inmobiliarios. Cuando terminé, ella cerró la libreta donde tomaba apuntes y me miró directamente a los ojos. Su esposo fue más astuto de lo que cualquiera podría imaginar. Estos papeles le dan a usted todo el poder. Y lo más importante, nos permiten demostrar que su hija y su yerno actuaron con abuso patrimonial y coacción. Sentí que mis rodillas flaqueaban, pero Elena sonrió con suavidad. «No se preocupe. De aquí en adelante, jugaremos a 2 caras. Ellos creerán que usted sigue débil, pero cada movimiento quedará registrado». Volví a casa con una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez tenía un plan. Permíteme recordarte algo ahora que la historia está en uno de sus puntos más tensos. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de estas narraciones que podrían parecer ficción, pero que reflejan verdades demasiado comunes. En las semanas siguientes seguí cada instrucción de Elena. Fingí dudas sobre la mudanza, pedí visitar el supuesto residencial, pregunté precios y condiciones. Todo para que Ricardo y Manuela revelaran más de lo que querían. Grabé conversaciones, guardé copias de documentos que intentaban hacerme firmar, registré cada insulto disfrazado de preocupación. El clímax llegó una tarde de domingo. Ricardo llegó con un abogado que en realidad era un consultor inmobiliario amigo suyo. Colocaron papeles sobre la mesa y me presionaron para firmar.
Fingí temblor en las manos mientras pasaba lentamente cada hoja, como si estuviera a punto de ceder. Pero antes de que pudiera sostener el bolígrafo, el timbre sonó. «Debe ser mi amiga Margarita», dije con voz serena. Ricardo abrió la puerta con fastidio, pero no era Margarita. Era Elena, acompañada de un oficial de justicia y un asistente social. El rostro de Manuela palideció al instante. Ricardo intentó sonreír, pero su gesto se quebró cuando Elena habló. «Buenas tardes. Soy la doctora Elena Viana, abogada de la señora María. Venimos por una denuncia de intento de estafa y abuso contra una persona mayor». El silencio en la sala fue sepulcral. Sentí que el tiempo se detenía. Por primera vez en meses, no era yo quien estaba contra la pared. El oficial de justicia comenzó a fotografiar las cajas apiladas, los documentos sobre la mesa, el estado de la casa parcialmente vaciada. El asistente social me preguntó con voz amable: ¿se siente usted presionada a dejar su residencia en contra de su voluntad? Respiré hondo, sentí el peso de los años en mi pecho y respondí con firmeza: sí. Mi hija y mi yerno llevan meses intentando sacarme de aquí, mintiendo sobre mi salud mental y llevándose mis pertenencias. Ricardo protestó de inmediato: es mentira. Solo pensamos en su bienestar. Pero Elena levantó una grabadora portátil y con un clic reprodujo la voz de Ricardo: Doña María no puede vivir sola, inventaremos lo de la estufa para convencerla. El color abandonó el rostro de mi yerno. Manuela se derrumbó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Ese día entendí algo crucial: no importa cuán fuerte parezca el enemigo, cuando la verdad se respalda con pruebas, la justicia encuentra un camino. Esa noche, después de que Elena y los oficiales se marcharon, me quedé sola en la cocina. El mantel bordado seguía extendido sobre la mesa, pero ya no era símbolo de nostalgia, era testigo de una guerra abierta. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con ráfagas que parecían lamentos. Y dentro de mí, el dolor se mezclaba con una nueva y peligrosa determinación. Manuela intentó llamarme varias veces en los días siguientes. No respondí. Elena me aconsejó mantener distancia mientras avanzábamos legalmente. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se encogía, recordándome que, a pesar de todo, seguía siendo mi hija. Pero cada timbrazo era también un recordatorio de la traición, de las joyas robadas, de las palabras frías que me habían desgarrado. Miguel, en cambio, vino a visitarme. Mi hijo menor, siempre reservado, entró en la casa con los ojos húmedos. Se sentó frente a mí y permaneció en silencio varios minutos antes de hablar. Mamá, yo no sabía nada. Juro que no sabía lo que Manuela y Ricardo estaban planeando. Lo observé con atención. Había sinceridad en su voz, pero también un rastro de culpa. Miguel, eres mi hijo. No necesito juramentos, necesito hechos. ¿Estás conmigo o con ellos? Él asintió, apretando los puños. Estoy contigo. Y haré lo que sea para demostrarlo. Ese apoyo me dio fuerzas. Por primera vez sentí que no estaba completamente sola. Déjame recordarte algo en este momento de confesiones y decisiones. Si esta historia te está estremeciendo, escribe un comentario y cuéntame si alguna vez has sentido una traición dentro de tu propia familia. Leer tus experiencias me conecta contigo, y juntos descubrimos que no estamos solos en este dolor. Pasaron semanas de tensión insoportable. Manuela apareció un día en mi puerta, con 2 cajas grandes en los brazos. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos. Mamá, traje sus joyas, sus cartas, sus álbumes de fotos. Todo lo que tomé. Colocó las cajas sobre la mesa como si fueran ofrendas en un altar. Yo abrí la primera y vi el collar de perlas de mi madre, intacto. El anillo de compromiso de Raúl, las cartas amarillentas que él me escribió en nuestra juventud. Todo estaba allí. Ricardo y yo, ya no estamos juntos, dijo de golpe, como si necesitara escupir la verdad. Guardé silencio, revisando mis pertenencias con manos cuidadosas. Ella continuó, con voz rota. Él me culpó de todo. Dijo que yo debería haber notado que papá nunca hubiera vivido modestamente si no escondiera algo. Me llamó ciega, inútil, y se fue. Alzó los ojos hacia mí, llenos de lágrimas. Mamá, sé que no merezco su perdón. Lo que hice es imperdonable.
Pero necesito que sepa que yo realmente creí que estaba haciendo lo correcto. Sentí una punzada en el corazón. Quise abrazarla, pero el recuerdo de sus palabras y acciones me detuvo. Lo correcto hubiera sido estar de mi lado, Manuela. Lo correcto era confiar en tu propia madre. Ella bajó la cabeza, aceptando mi reproche como quien recibe una sentencia. Esa noche apenas pude dormir. El silencio de la casa se volvía más denso a cada hora. Caminé hasta el jardín y respiré el aroma húmedo de la tierra, intentando ordenar mis pensamientos. No podía olvidar lo que había hecho, pero tampoco podía arrancar de mi pecho el amor de madre que me seguía atando a ella. Unos días después, Elena me visitó con noticias graves. Ricardo planea huir del país. Descubrimos que vació cuentas conjuntas con Manuela y transfirió dinero al extranjero. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era suficiente haber intentado despojarme. Ahora también había abandonado a mi hija a la ruina. ¿Qué podemos hacer?, pregunté con voz tensa. Ya hemos pedido medidas cautelares, pero es probable que ya haya enviado el dinero fuera. Manuela está prácticamente en bancarrota. Cerré los ojos con fuerza. La traición dolía, pero verla destruida por el mismo hombre que me había intentado arrebatar todo me desgarraba de una manera diferente. Fue entonces cuando decidí que, aunque no pudiera borrar lo ocurrido, debía ofrecerle una oportunidad. Una oportunidad para redimirse, no por ella sola, sino por todas las personas que algún día podrían necesitar nuestra ayuda. La decisión nació una mañana en que observaba el retrato de Raúl en la sala. Sus ojos serenos parecían recordarme que la lucha no debía terminar en mi propia victoria, sino en algo más grande. Así nació la idea de la Fundación Alfredo Mendoza, un espacio para ancianos víctimas de abusos familiares. Convocamos abogados, psicólogos y voluntarios. Y, para sorpresa de todos, ofrecí a Manuela un lugar allí. No como un gesto de perdón inmediato, sino como una oportunidad de redención. Trabajarás aquí, hija. El salario será modesto, pero honesto. Y habrá una pequeña vivienda en el terreno para ti. Si quieres reconstruir tu vida, empieza por ayudar a quienes sufren lo que tú me hiciste a mí. Manuela aceptó con lágrimas en los ojos. Vi en ella no a la cómplice de Ricardo, sino a una mujer quebrada que buscaba una salida. Déjame recordarte algo ahora que esta historia se acerca a su desenlace. Suscríbete al canal y activa la campanita. Así estarás conmigo en cada narración, acompañando hasta el final estas historias que estremecen el alma. Los meses pasaron y la fundación creció. Escuchábamos casos desgarradores, ancianos despojados de sus casas, manipulados para firmar documentos, abandonados en residenciales indignos. Cada historia era un espejo del dolor que yo misma había vivido. Y cada vez que Manuela atendía a una víctima, la veía enfrentar su propia culpa. Pero el destino aún guardaba un último enfrentamiento. Un año después, Ricardo fue arrestado. Había regresado al país con un nombre falso, montando un esquema para estafar a viudas ancianas. La policía nos pidió testificar. El día del juicio el tribunal estaba lleno. Yo caminé hasta el estrado con paso lento pero firme. Cuando pronuncié mi nombre completo, el juez levantó la vista y sus ojos se abrieron con sorpresa. Era Enrique Méndez, un joven pasante a quien había alentado décadas atrás. «¿Doña María?», murmuró incrédulo, antes de recomponerse. Continúe con su testimonio. Relaté cada detalle, cómo Ricardo había intentado declararme incapaz, cómo había manipulado a mi hija, cómo me había querido arrancar de mi casa. Presentamos grabaciones, documentos, pruebas irrefutables. Ricardo negó todo, con su sonrisa calculada. Pero las evidencias eran demasiado sólidas. Al tercer día de juicio, el juez dictó sentencia: 12 años de reclusión en régimen cerrado, restitución integral a las víctimas y multas proporcionales. Cuando los guardias se lo llevaron esposado, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había perdido a un yerno, pero había ganado justicia. Esa noche, mientras el silencio volvía a llenar mi casa, caminé hasta el jardín. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Manuela se acercó despacio, con un cuaderno en las manos. «Mamá», dijo entregándomelo. Reuní todas nuestras fotos y escribí cartas en cada página. No es perdón lo que pido. Es una oportunidad para que un día volvamos a ser madre e hija de verdad.
Abrí el cuaderno. Entre cada fotografía había palabras sencillas, honestas, escritas con lágrimas. Y aunque las heridas seguían abiertas, algo dentro de mí se suavizó. Volví la vista al cielo, imaginando a Raúl sonriendo desde algún lugar. No había plot twist, no había milagros repentinos. Solo la dura verdad, que incluso la traición más profunda podía transformarse en un camino hacia la dignidad y la justicia. Y así, con la voz temblorosa pero firme, terminé mi relato. Nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para transformar el dolor en propósito. Ahora, antes de despedirme, te pido una última cosa. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Y no olvides dejar un comentario contándome si alguna vez viviste algo que te marcó de esta manera. Tus palabras son parte de esta comunidad de memoria y fuerza.